Buenas, continuamos con la lectura de El Código de la Emoción. Anécdota que para mí no es solo una emoción, y yo le cambié el título a ese libro, le puse El Código de las Emociones, pero el autor dijo el Código de la Emoción, el doctor Bradley Nelson. Con ustedes, Gloria Irma Dávila, leyendo el capítulo 6. Lo voy a dividir en partes. Está largo, como todos. ¿O no? Está interesante. Ahora ya entramos en materia. Aquí está. Bien, cierro mi cámara y a disfrutar la lectura. La fe es creer lo que no vemos, y la recompensa de esta fe es ver lo que creemos. San Agustín. 6. Liberando emociones atrapadas. Ahora que has tenido una oportunidad de aprender y practicar el test muscular, es tiempo de aprender la parte del código de la emoción que se ocupa de encontrar y liberar emociones atrapadas, tanto de ti mismo como de los demás. Notarás que este proceso es simple y lógico. Una vez que hayas pasado por él un par de veces, serás más eficiente. Con la práctica, la mayor parte de las personas pueden encontrar y liberar una emoción atrapada en menos de 1 minuto o 2. En primer lugar, asegúrate de que tú y tu pareja, en caso de que sea pertinente, estés cómodo en tu entorno. Es mejor apagar la música y la televisión, el televisor, ya que pueden distraerte y pueden tener efectos energéticos negativos o positivos. El proceso del código de la emoción puede visualizarse utilizando el siguiente gráfico. Obtener permiso del individuo. Establecer un punto de referencia para realizar la prueba. Determinar si existe una emoción atrapada. Determinar qué emoción es. Liberar la emoción atrapada. Controlar si la emoción fue liberada. Vamos a ver, aquí están los pasos todos, ¿sí? De este gráfico. No hay necesidad de reducir la página. Obtener permiso del individuo, establecer un punto de referencia para realizar la prueba, determinar si existe una emoción atrapada, determinar qué emoción es, liberar la emoción atrapada, controlar, no sé si aparezca eso. Vamos a ver. Controlar si la emoción fue liberada. Bien. Paso 1. Obtener permiso. Si estás trabajando sobre ti mismo, ya tienes permiso. Entonces ve al paso siguiente. Si vas a estar trabajando con otra persona, asegúrate de obtener permiso para realmente realizar la prueba y obtener información de su cuerpo. Podrías preguntar, ¿me puedes dar tu permiso para realizarte la prueba de las emociones atrapadas? No obtengas esta respuesta mediante el test muscular. Deja que tu pareja te dé su consentimiento verbal o al menos asienta con su cabeza. Una vez que ambos se sienten cómodos y relajados, puedes comenzar. Paso 2. Establecer un punto de partida. Antes de comenzar a preguntar acerca de las emociones atrapadas, tu primera tarea es establecer un punto de partida para realizar la prueba. Elige el método del test muscular que te resulte más cómodo utilizar. Necesitas determinar si tu sujeto es viable para hacer el test o no. Si él dice una afirmación congruente y verdadera, ¿es fuerte? Si dice una afirmación incongruente o falsa, ¿es débil? Además, como cada persona es única, el test muscular puede resultar un poco diferente de acuerdo a la persona a la que le realices el test. La obtención de una clara respuesta muscular fuerte y débil de tu pareja te hará saber inmediatamente
de manera simple o simplemente cómo es el test muscular de esta persona en particular, tanto en estados fuertes como débiles. Quizás el método más obvio y ampliamente utilizado para establecer un punto de partida es simplemente hacer que tu pareja diga fuerte su propio nombre. Mi nombre es, en mi caso, Gloria. Una vez que hayas dicho esta afirmación congruente y verdadera, el resultado de la prueba debería ser fuerte. Ahora haz que tu pareja diga fuerte una afirmación falsa. Mi nombre es... a veces me cuesta ponerme otros nombres. Mi nombre es Mayra. ¿Tá? Completando el espacio con un nombre que no sea el propio. El resultado debería ser debilidad muscular. Yo lo hice, lo acabo de hacer con el de los aros, que el que está adentro, este es el que sale, en mi caso. Entonces, un sí es, me llamo Gloria, no hay, me llamo Mayra y rápido se zafa. Bien. Por supuesto, hacer que tu pareja diga las palabras sí o no, amor u odio, también funcionará para establecer un punto de partida. Vamos a hacerlo ahora con un sí, un no. Me negué, pero es no, es no. Amor, odio. Es interesante porque con amor no hay posibilidad de separar y con odio, aunque me resisto, sale por, hay debilidad en esta mano. Bien. Si tu pareja no está en condiciones de ser examinada, recuerda que esta parte es la razón para establecer un punto de partida, para determinar si la persona con la que estás trabajando es sujeta a practicarle el test actualmente. Si su brazo permanece fuerte o débil, no importa qué afirmación diga, no es viable en este momento. En este caso, tienes ciertas opciones. Si tú o tu pareja están algo deshidratados, esto hará que el realizar el test sea más difícil, si no imposible. La deshidratación leve es bastante común y se puede remediar fácilmente. Dale un vaso de agua, toma un vaso, tú también, e inténtalo nuevamente. Si esto no ayuda, es probable que tu pareja tenga una vértebra desalineada en su cuello. Puedes utilizar un test con un sustituto para realizarle la prueba o lo puedes examinar en ti mismo hasta que un quiropráctico le realice un ajuste. Algunas personas no son candidatas para el test porque tienen un deterioro o limitación física y el test con sustituto es la mejor opción para ayudarlos también. Para información más detallada acerca del test con sustituto, ve el capítulo 8. Paso 3. Chequea si existe una emoción atrapada. Revisa. Haz que la persona a la que le estás realizando el test diga la siguiente afirmación. Tengo una emoción atrapada que puede liberarse ahora. Realiza una prueba para obtener la respuesta mediante cualquier método que hayas elegido. Aquí hay una tabla de los métodos posibles y de los resultados posibles. Yo voy a seguir con mi círculo. Tengo una emoción atrapada que puede liberarse ahora. Me salió que no. Tengo una emoción atrapada que puede liberarse ahora. No, no estoy en condición. Yo, ustedes sí. Bueno, espero que ustedes también sí. No es momento para mí liberar una emoción atrapada. No, claro, estoy leyendo, por Dios, Gloria, ¿en qué estás pensando? Realiza una prueba para obtener la respuesta mediante cualquier método que hayas elegido. Aquí hay una tabla
de los métodos posibles y de los resultados posibles. Test, todos los test musculares, fuerza sí, debilidad no. Test de balance, adelante sí, atrás no. Si la respuesta del cuerpo es no, hay tres posibilidades distintas. Primero, la primera posibilidad es que el sujeto no tenga ninguna emoción atrapada. No es mi caso. No creo que sea mi caso. Esto es poco probable ya que casi todos las tenemos. Ya me respondió el doctor. Dos, la segunda posibilidad podría ser que el sujeto tenga una emoción atrapada, pero por alguna razón su mente subconsciente no quiere liberarla ahora. Esta fue la afirmación. Tengo una emoción atrapada que puede liberarse ahora. El sujeto puede estar dispuesto, pero tal vez su subconsciente no lo está. Esta situación puede cambiar y la respuesta puede ser diferente más adelante. Sí, ya expliqué yo, en mi caso estoy leyendo, no me voy a poner a liberar mis emociones atrapadas, a menos de que ponga pausa. No lo voy a hacer. 3. La tercera posibilidad es que el sujeto tenga una pared en el corazón. Eso puede ser mi caso, no lo sé. Puede ser. Si este es el caso, el cuerpo puede decir que no tiene ninguna emoción atrapada cuando en realidad no es así. La pared del corazón tiene el efecto de hacer que resulte más difícil encontrar las emociones atrapadas. Para evitar confusiones, voy a dedicar todo el capítulo próximo, es decir, el 7, a la pared del corazón. Mi recomendación es que sigas adelante y leas este capítulo ahora, incluso si la respuesta que obtienes sea no, ya que de todas formas necesitarás saber, conocer el procedimiento. Si la respuesta es sí, puedes continuar con el paso próximo. Bien, lo voy a leer de todas maneras. Paso 4. Determinar qué emoción es. Si la respuesta es sí, hay una emoción atrapada para liberar. El paso siguiente es aprender más sobre esta emoción. ¿Qué emoción es? ¿Es enojo? ¿Es pena? ¿Es frustración o depresión? ¿O es alguna otra emoción? Cuando esta emoción cuando esta emoción quedó atrapada, ¿cuándo quedó atrapada esta emoción? ¿Qué acontecimiento la creó? A través de un proceso de deducción simple la puedes descartar muy rápido. El cuadro de las emociones que se muestra en la página siguiente está diseñado para hacer que tu tarea resulte más fácil. Miremos este cuadro. Observa que cada fila contiene emociones específicas producidas por un órgano o dos. Por ejemplo, la fila 1 enumera las emociones producidas por el corazón o el intestino delgado. Como puedes recordar, todas las emociones emanan de los órganos y estos dos órganos producen las mismas emociones en el cuerpo. Todos los demás órganos enumerados en el cuadro producen las emociones en sus filas respectivas. Para nuestros propósitos, no importa de qué órgano emanó originalmente una emoción atrapada, mientras que podamos identificar la emoción y liberarla. Después de que hayas pasado por este proceso un par de veces, será bastante rápido y simple. Te sorprenderás al ver cuán rápido puedes descubrir por ti mismo exactamente qué emoción atrapada estás buscando. Recuerda que el subconsciente siempre sabe cuál es la emoción atrapada. El test que estás haciendo es simplemente para determinar lo que el subconsciente ya sabe. De hecho, el subconsciente de la persona con la que estás trabajando puede de alguna manera ver el cuadro de las emociones sin haberlo visto físicamente alguna vez. Es mejor, de hecho, si la persona sobre la que estás trabajando no puede ver la lista de emociones mientras que estás trabajando en ella. De lo contrario, podría elegir una emoción para volverse débil o fuerte, me imagino que dice. Bien, lo voy a presentar así, paso por paso.
Vamos a ver, el cuadro de las emociones atrapadas. Registro Copyright, Wellness Unmasked, Incorporated, Bienestar sin máscara o desenmascarado, incorporación, columna A, columna B. Fila A. Dice corazón o intestino delgado, columna A, abandono, engaño, desamparo, pérdida, amor no recibido, columna B, esfuerzo no recibido, pena, inseguridad, demasiada alegría, vulnerabilidad. Fila 2, vaso o estómago, ansiedad, desesperación, asco, nerviosismo, preocupación. Columna B, fracaso, impotencia, desesperanza, falta de control, baja autoestima. Fila 3, pulmón o colon. Columna A, llanto, desánimo, rechazo, tristeza, pesar. Columna B, confusión, desprotección, pena profunda, autolesión, obstinación. Fila 4, hígado o vesícula. Ira, amargura, culpa, odio, resentimiento. Columna A. Columna B, depresión, frustración, indecisión, pánico y dado por sentado. Es decir, lo das por un hecho. Lo damos por un hecho. Fila 5, riñones o vejiga. Culpa, terror, miedo, horror, fastidio. Columna A es esa. Columna B, conflicto, inseguridad creativa, terror, falta de apoyo, falta de personalidad. Fila 6 y última. Glándulas y órganos sexuales. Columna A, humillación, celos, nostalgia, lujuria, desconsuelo. Columna B, soberbia, vergüenza, shock, indignidad, desprecio. Ahora voy a reducir aquí, reducir, Gloria, no aumentar, para que salga la hoja completa, para que, es decir, puedan ver toda la fila completa, uno más, uno más. Ahora sí, el cuadro de las emociones atrapadas. Voy a subirlo y, bueno, para que vean, tengan toda la fila 1, la fila 1, 2, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego la columna A con cada uno y la columna B. Pueden poner en pausa para tenerlas todas. Esas son las que el doctor Bradley Nelson nos comparte. Sí, miren, era débil o fuerte. Sí, aquí está otra vez para que la tengan, el cuadro de las emociones atrapadas. Aquí está. Y en mi necedad de que salga completamente la hoja, aquí la vemos. Ahora sí. Ahí están las filas, las columnas. Bien. Continuamos. Que al cabo ustedes pueden pausar cuando necesiten. Y voy a volver a hacerlo más grande para facilitar. Uy, esto era demasiado, creo. Bueno, aquí. Ahí está. Pueden ir pausando. Fila 1, corazón o intestino delgado. Columna A, abandono, engaño, desamparo, pérdida, amor no recibido. Columna B, esfuerzo no recibido, pena, inseguridad, demasiada alegría, vulnerabilidad. Fila 2, vaso o estómago. Columna A, ansiedad, desesperación, asco, nerviosismo, preocupación. Columna B, fracaso, impotencia, desesperanza, falta de control, baja autoestima. Fila 3, pulmón o colon, llanto, desánimo, rechazo, tristeza, pesar. Columna A fue esa.
Columna B, confusión, desprotección, pena profunda, autolesión, obstinación. Fila 4, hígado o vesícula. Columna A, ira, amargura, culpa, odio, resentimiento. Columna B, depresión, frustración, indecisión, pánico y darlo por hecho, darlo por sentado, darlo por hecho. Fila 5, riñones o vejiga. Columna A, culpa, terror, miedo, horror, fastidio. Columna B, conflicto, inseguridad creativa, terror, falta de apoyo, falta de personalidad. Fila 6, glándulas y órganos sexuales. Columna A, humillación, celos, nostalgia, lujuria, desconsuelo. Columna B, soberbia, vergüenza, shock, indignidad, desprecio. Entonces habíamos quedado que me regreso para aquí. De lo contrario, podría elegir una emoción para volverse débil o fuerte, pensando que te está ayudando cuando solo está distorsionando la prueba. Si le quieres mostrar el cuadro de las emociones una vez al comienzo de la sesión, está bien. E incluso si nunca ha visto el cuadro, su subconsciente lo leerá. Simplemente bien, porque su subconsciente está vinculado a la conciencia universal. Inténtalo y compruébalo. Encontrando la columna correcta. Comienza el proceso del cuestionamiento preguntando, ¿esta emoción atrapada está enumerada en la columna A? Recuerden que primero vemos en cuál fila y luego ya columna A. Si la respuesta y luego realiza el test. Si la respuesta es sí, podrías querer preguntar, ¿esta emoción atrapada está en la columna B? Para obtener un no como respuesta y verificar su exactitud. Nada más que cuidado con esto, porque me fijé que cuando menos aquí en la fila 5, aquí está terror, ¿lo ven? Y aquí está terror. Entonces va a salir en las dos columnas. Creo que es la única que detecté que se repite. Solo como observación, ¿de acuerdo? Entonces, desamparo y bueno, esfuerzo. Creo que es la única que que está en las dos columnas, me parece. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está pena profunda y acá está pena. Bueno, las dos son en la columna B. La única que se repite en las dos columnas es esta de terror. Si es que estoy en lo correcto, que parece que sí. Bueno, solo con esa observación. Siempre estarás buscando solo una emoción atrapada y solo puede estar en una de las dos columnas, por lo que solo únicamente una de estas preguntas puede posiblemente ser cierta, excepto con terror. Si el cuerpo da una respuesta conflictiva, como decir que la emoción atrapada está tanto en la columna A como en la columna B, simplemente no estás obteniendo una buena respuesta. Respira profundo, respira profundamente, enfócate nuevamente. Llena tu corazón de amor por la persona que estás tratando de ayudar. Tú mismo, si estás trabajando sobre tú mismo. Di una oración silenciosa a Dios para que te ayude. Cree que puedes obtener una respuesta precisa. Agradece que la respuesta esté allí para encontrarla e inténtalo de nuevo. Ten en cuenta que si la emoción exacta no está enumerada en este cuadro, el subconsciente de la persona sobre el que estás trabajando elegirá la emoción que esté más cercana a la que está atrapada. Y como resultado, este cuadro debería ser todo lo que necesitas. Bueno, por lo visto primero la columna y después la fila, encontrando la fila correcta. Una vez que hayas determinado en qué columna está la emoción atrapada, has reducido la lista a la mitad. Ahora ahora determinemos en qué fila está. Podríamos simplemente comenzar desde la parte superior y preguntar fila por fila, pero para hacerlo más rápido,
he enumerado las filas del 1 al 6. Entonces, en lugar de preguntar por cada fila, podemos eliminar algunas filas de inmediato. Pregunta, ¿está la emoción atrapada en una fila de número impar? Es decir, 1, 3 y 5. Si la respuesta es no, entonces sabrás que debe estar en la fila 2, 4 o 6. Si la respuesta es sí, sabrás que está en una fila de número impar. A fin de nuestra explicación de aquí, vamos a suponer que la emoción está en una fila de número impar, ya sea 1, 3 o 5. Lo próximo que tendremos que determinar es en qué fila está la emoción atrapada. Haz esta pregunta. ¿La emoción atrapada está en la fila 1? Si la respuesta es no, haz la misma pregunta acerca de la fila 3 y de la 5 si lo necesitas. Encontrando la emoción correcta. Una vez que hayas identificado la fila correcta, como ya has identificado la columna, ahora has reducido la lista de emociones a 5 posibilidades. Digamos que, por ejemplo, has determinado que la emoción atrapada está en la columna A, fila 5. Veamos esa celda particular en la tabla. Aquí está. Fila 5, riñones o vejiga, culpa, terror, miedo, horror, fastidio. Una vez más, el subconsciente de la persona a la que le estás realizando la prueba sabe precisamente cuál de estas emociones atrapadas estás buscando. Al determinar exactamente cuál es la emoción a través del test muscular, traes el conocimiento de esta emoción atrapada a la conciencia de la mente consciente del sujeto. Este es un paso necesario e indispensable hacia la liberación de la emoción. Es importante que la emoción atrapada encuentre expresión a fin de ser liberada. Identificándola y llevándola a la conciencia, estamos validando la emoción, aproximándonos a la situación que la creó. Le estamos dando a la emoción atrapada una voz y permitiendo que se escuche en un sentido, o por así decirlo. Si no hacemos esto, la emoción atrapada continuará haciendo sentir su presencia, creando un dolor físico y o una disfunción emocional. Para descubrir exactamente qué emoción ha quedado atrapada, todo lo que necesitas hacer es preguntar. Por ejemplo, en este caso podrías comenzar preguntando, ¿esta emoción atrapada es la culpa? Y luego realizar el test muscular. La respuesta va a ser sí o no. Hace el test con cada emoción, una por vez, de esta misma manera hasta que te sientas convencido de que has llegado a la emoción correcta. Si la primera en la lista te da un sí como respuesta, sería inteligente de tu parte que compruebes tu trabajo probando la emoción siguiente en la lista, la cual debería darte un no como respuesta. Recuerda, estás probando una emoción por vez, no más, y solo una por vez debería ser positiva. Es importante ser claro acerca de lo que preguntas. Tu intención y las palabras que estás diciendo necesitan estar en sintonía. Esto es algo de lo que debes ser consciente para no confundir al subconsciente. Por otra parte, desecha cualquier ansiedad que puedas tener acerca de este proceso. La ansiedad es una forma de miedo y la fe y el miedo no pueden coexistir. ¿Cómo preguntar? Es mejor enmarcar las cosas en la forma de una afirmación o una pregunta. Para ilustrar lo que quiero decir, imagina que la emoción atrapada es el pavor. En este caso podrías decir, esta emoción atrapada es pavor y obtendrías un sí como respuesta. Si lo pones en forma de pregunta y preguntas, ¿esta emoción atrapada es el pavor? Obtendrías un sí como respuesta. Ambas formas de preguntar son equivalentes y cada forma de expresión te dará la misma respuesta del cuerpo. Te dará la misma respuesta del cuerpo. Si reduces la lista y dices la palabra pavor,
Sin el formato de afirmación o pregunta, podrías obtener una respuesta confusa. El cuerpo podría balancearse hacia atrás o dar como resultado débil cuando solo dices pavor, incluso en una situación donde el pavor es la emoción precisa que está atrapada. Si solo dices la palabra, el subconsciente puede que no te lea correctamente y puede que simplemente responda a la energía negativa de la palabra misma. Una vez que se identifica la emoción atrapada, una vez que hayas identificado la emoción atrapada, felicitaciones, felicidades. Has aprendido una parte muy importante del código de la emoción. Ahora se te ha presentado un aspecto completamente distinto de tu conciencia y ahora estás aprendiendo a acceder a la inteligencia de tu propio espíritu, una habilidad que te servirá si continúas desarrollándola. Hasta ahora simplemente puedes liberar la emoción atrapada, pero quisiera saber más. Aunque ahora puedes liberar la emoción sin ningún problema, siempre recomiendo que vayas hacia atrás y descubras cuándo ocurrió originalmente, cuándo ocurrió en un principio. A veces esto lleva a revelaciones sorprendentes sobre el pasado. Recuerda que el subconsciente sabe todo lo que hay para saber de esta emoción atrapada, incluso cuándo quedó atrapada en el cuerpo, quién estaba involucrado, dónde está alojada exactamente esta energía y cómo está afectando a tu cuerpo físico y a tu mente. Indagando más a fondo. A veces el subconsciente tiene más información que quiere impulsar hasta el nivel consciente. Comprometer a la mente consciente en el proceso es útil y puede ayudar al sujeto a entender la importancia de la emoción que está por ser liberada. La manera más fácil de averiguar si este es el caso es preguntar. Puedes preguntar de esta forma. ¿Hay más sobre esta emoción que necesitamos saber? Si la respuesta es sí, indaga más. Si la respuesta es no, continúa y libera la emoción. ¿Cuándo quedó atrapada? Preguntar cuándo esta emoción en particular quedó atrapada es un buen lugar para comenzar a indagar más a fondo. Hay muchas maneras de realizar preguntas deductivas para obtener esta información y si tienes una corazonada, síguela. Por ejemplo, si encontrar una emoción atrapada te trae a la mente un acontecimiento determinado de la vida del sujeto, probablemente quedó atrapada por ese acontecimiento. Para averiguarlo, pregunta simplemente si el acontecimiento que tu pareja tiene en mente es el mismo que ayudó a crear la emoción atrapada. Tu pareja no tiene que compartir nada contigo de la experiencia si no quiere. Solo tiene que pensar sobre el acontecimiento por un momento y luego necesitas realizarle el test muscular luego de preguntar si ese acontecimiento ayudó a crear la emoción atrapada. Esta es una de las cosas lindas del código de la emoción. Los asuntos íntimos de las personas pueden permanecer privados. Nunca tienen que explicar o vocalizar la circunstancia, verbalizar la circunstancia o el acontecimiento que creó la emoción atrapada. Esto le permite a las personas trabajar sobre temas privados sobre los que resulta potencialmente doloroso o embarazoso hablar y aún liberar las emociones que acompañan estos acontecimientos. Pueden compartir lo que elijan, ya sea mucho o poco. Sin ningún acontecimiento Si ningún acontecimiento en particular acerca de la emoción viene a la mente de tu pareja, puedes utilizar el proceso de deducción para determinar cuándo ocurrió la emoción atrapada. Descubrir cuándo sucedió ayuda a averiguar por qué ocurrió.
Del mismo modo que dividimos el cuadro de las emociones en columnas y filas para facilitar una búsqueda más rápida, puedes dividir la vida en diferentes periodos para localizar más fácilmente el año en que se originó la emoción atrapada. No hay una manera correcta o incorrecta de determinar cuándo una emoción quedó atrapada. Simplemente preguntas y lo reduces a un año o acontecimiento determinado. Una forma de hacerlo es simplemente dividir en dos el periodo de años de tu sujeto y ver si la emoción atrapada ocurrió antes de la mitad de su vida o después. Si tiene 40 años, por ejemplo, podrías preguntar, ¿esta emoción quedó atrapada antes de los 20 años de edad? Si la respuesta es que sí, la puedes reducir aún más del mismo modo. Podrías preguntar, ¿esta emoción quedó atrapada dentro de los primeros 10 años de mi vida? Si la respuesta es afirmativa, la puedes reducir aún más preguntando, ¿esta emoción quedó atrapada en los primeros 5 años de mi vida? Si la respuesta es que sí, puedes continuar perfeccionando la respuesta preguntando si la emoción quedó atrapada en el primer año, en el segundo, en el tercero y así sucesivamente. He descubierto que el cuerpo, por lo general, es preciso dentro de un año más o un año menos, cuando se identifica el periodo de tiempo de una emoción atrapada de esta manera. En otras palabras, si obtienes como respuesta que una emoción atrapada determinada ocurrió a los 17 años de edad, puede que en realidad haya ocurrido a los 16 o a los 18, pero probablemente fue a los 17. En el momento en que una emoción atrapada se está creando, tu edad en particular aparentemente no es tan importante. El cuerpo mental no correlaciona emociones atrapadas con la edad cronológica, tanto como las correlaciona con acontecimientos específicos, instancias o circunstancias. Supongamos que un acontecimiento emocional que ocurrió un mes después de tu graduación de la universidad resultó en una emoción atrapada. Tenías 23 años en ese momento. El test muscular puede producir una respuesta de 22, 23 o 24 años de edad de cuando se produjo esta emoción atrapada, la cual podría estar dentro del año habitual más o menos. Si preguntaras si esta emoción atrapada sucedió antes de la graduación o después de la graduación, obtendrías una respuesta más precisa. De esta manera, podría ser capaz de llegar a un tiempo de ocurrencia más preciso. Es una buena práctica preguntar periódicamente. ¿Necesitamos saber más acerca de esta emoción? ¿Necesitamos saber más acerca de esta emoción? Cuando has llevado a la conciencia la información suficiente acerca de la emoción atrapada, el cuerpo mental te hará saber que ya has terminado y que puede ser liberada. Una vez que determines exactamente cuándo ocurrió la emoción, tu sujeto probablemente sabrá qué acontecimiento ayudó a que se creara y de qué se trata la misma. A veces determinar el periodo de tiempo en el que ocurrió una emoción atrapada puede resultar en una comprensión más profunda tanto de qué fue lo que sucedió como la manera en la que la emoción atrapada está afectando a tu cuerpo mental. Aquí está un informe de una mujer que desarrolló una emoción atrapada durante un tiempo estresante que más adelante resultó en migrañas. Las migrañas de Nancy. Siempre tenía dolores fuertes de cabeza y de cuello e incluso me habían empezado a dar inyecciones de cortisona en la parte posterior de mi cabeza y cuello. Cuando usted me dijo que podría tener una emoción atrapada que me estaba causando esto, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando.
Le empezó a hacer preguntas a mi cuerpo como algo que me hubiese sucedido en 1994. Lo redujo a una emoción de desesperanza en el mes de enero de 1994. Luego comencé a pensar, ay, mi Dios, este es el tiempo en el que nació Sean. Cuando comencé el trabajo de parto a las 33 semanas, él estuvo en el hospital por 21 días con un pulmón colapsado. Después de que me hizo el tratamiento, me sentí mucho mejor y le agradecí por ello. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Dije que sabía que tenía todo esto bloqueado en la parte posterior de mi cabeza porque en ese tiempo casi perdimos a Sean. Pero si lo ve, sabrá que él es realmente mi milagro. Nancy P. Nancy P. ¿De quién era esa emoción? A veces ayuda a entender quién estuvo involucrado en la creación de una emoción atrapada. Por ejemplo, supongamos que le das mucha importancia a las huellas de una emoción atrapada que ocurrió durante los años de tu escuela secundaria. La emoción es amargura, pero no puedes recordar nada que podría haber creado esta emoción. Podrías preguntar, ¿fue mi amargura? Si la respuesta es que sí, puedes preguntar si la amargura era hacia una persona. Si lo fue, puedes preguntar, ¿fue un hombre? ¿Fue una mujer? ¿Fue un amigo? ¿Fue un familiar? ¿Fue tu hermano? ¿Fue Joe? Utiliza este proceso para reducir las posibilidades. Si fue tu propia amargura, pero no era acerca de una persona, puedes preguntar si la amargura fue acerca de una situación. Luego puedes reducir el alcance de las preguntas para averiguar qué situación era, cuándo ocurrió, etcétera. Las emociones raramente ocurren de manera aislada. Por lo general involucran a otra persona, pero pueden ser acerca de una situación relacionada con el hogar, la escuela, el trabajo, las finanzas, las relaciones, etcétera. Si realizas el test para ver si fue tu amargura y la respuesta es no, entonces pregunta si fue que adquiriste la amargura de otra persona. A veces adoptamos los sentimientos de otras personas y esa energía puede convertirse en nuestra carga más o adicional, en nuestra carga de más. Una madre puede estar sintiendo amargura y su hijo podría tomar parte de esa energía, o un amigo podría estar atravesando un episodio difícil y tu empatía por su situación podría crear una emoción atrapada en ti. Si dejas en silencio a tu mente por un momento o dos, y especialmente si le pides su ayuda a Dios para descubrirla, lo harás. Confía en mí. Recuerda, pide y recibirás. Golpea y las puertas se te abrirán. ¿Dónde está alojada la emoción? Otra cosa fascinante para determinar es dónde está alojada exactamente la emoción atrapada. Recuerda que la emoción atrapada siempre tendrá una ubicación física en el cuerpo. Descubrir la ubicación de la emoción atrapada es opcional, pero ubicarla puede ser divertido y también muy esclarecedor. Las emociones atrapadas se pueden presentar en cualquier lugar en el cuerpo, independientemente del órgano en el que se originaron. Recuerda que una emoción atrapada es una pelota de energía, generalmente variando su tamaño desde una naranja a un melón. Para determinar la ubicación exacta de esta pelota de energía, utiliza el proceso de deducción. Pregunta: esta emoción atrapada está atrapada en el lado derecho del cuerpo. Si no, pregunta, ¿esta emoción atrapada está atorada en el lado izquierdo del cuerpo? Está atrapada, atascada. Cada vez que preguntes, realiza el test muscular que elijas para ver cuál es la respuesta del cuerpo. Si ambas de estas respuestas son negativas, pregunta, ¿esta emoción atrapada está atorada en la línea media del cuerpo? A continuación, pregunta si la emoción atrapada está por encima
por debajo o a la altura de la cintura. En poco tiempo habrás identificado un área general donde está alojada la energía emocional. Puedes obtener respuestas más específicas simplemente si continúas preguntándole al cuerpo. Es fácil y resulta más fácil aún con la práctica. No pases por alto a tu propia habilidad de discernir dónde está atrapada la emoción atrapada. Si tan solo escuchas a tu intuición por un momento acerca de la ubicación de la emoción atrapada, una impresión puede venir a tu mente. Comprueba esa ubicación en primer lugar y te sorprenderás por la frecuencia en la que es correcta, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Una vez que hayas encontrado la ubicación de la emoción atrapada, piensa sobre algún síntoma que podría estar presente en esa parte del cuerpo. Si hay un dolor en el área de una emoción atrapada, puede desaparecer o disiparse de repente cuando se libera, recordando las emociones atrapadas. A veces no tendrás idea todavía de cuál fue el acontecimiento que provocó la creación de una emoción atrapada. Muy a menudo, las emociones atrapadas pueden ser creadas por circunstancias que se olvidan rápidamente. Di, por ejemplo, que un día parece simplemente resultar mal. Tal vez fuiste a cenar antes de ver un espectáculo y el servicio era muy malo. Sabías que llegarías tarde al espectáculo y te disgustas. Cuando finalmente llega la cuenta, tu tarjeta de crédito estaba excedida y eliges sentirte enojado o humillado o ambas cosas. Podemos sentirnos bastante molestos por momentos cuando las cosas no salen bien. Las emociones intensas que podemos llegar a sentir en una ocasión como esta pueden llegar a dejarnos con una emoción atrapada o dos. Sin embargo, un año más tarde puede que te resulte difícil recordar esta situación, especialmente si elegiste no pensar demasiado en esa mala experiencia. Si han pasado un par de años, la emoción atrapada todavía estará ahí, pero recordar la situación conscientemente ahora podría llegar a ser muy difícil. A veces las emociones atrapadas se crean durante un acontecimiento que fue de carácter transitorio en su naturaleza y el acontecimiento en sí se pierde para siempre para tu memoria consciente. Incluso si no recuerdas de inmediato de qué trataba una determinada emoción atrapada, según mi experiencia, aproximadamente el 50% de las veces lo recordarás en el lapso de un par de días. Normalmente al día siguiente o durante la noche estarás haciendo algo no relacionado en absoluto con el acontecimiento cuando el mismo de repente aparecerá en tu mente. Recordarás qué sucedió porque tu subconsciente estaba buscando, trabajando a toda máquina, a toda velocidad, tratando de resolverlo y sacarlo a relucir de tu banco de memoria. No hay límite en el número de veces que puedes preguntar, ¿necesitas saber más acerca de esta emoción atrapada? Una vez que obtengas un no como respuesta, ya sabes todo lo que necesitas saber acerca de ella y la puedes liberar. ¿Necesitas saber más acerca de esta emoción atrapada? Si recuerdas realmente lo que ocurrió o no y qué creó tu emoción atrapada, no es fundamental para la liberación de la energía emocional. Podría ser interesante descubrirlo e incluso podría llegarse a tener una idea al hacerlo, pero identificar qué emoción está atrapada y llevarla a la mente consciente es todo lo que se necesita antes de liberarla. El próximo paso será decirte exactamente cómo liberarla. Liberar una emoción atrapada de ti mismo. Aquí voy a detenerme. Creo que no sé cuánto tiempo estuve leyendo, creo que es suficiente por hoy,
por este momento. Entonces, sigamos liberando emociones, por lo pronto dándonos cuenta de que esa hoja que nos presentó el doctor Nelson es interesante y yo creo que, bueno, mejor no creo, pero muchas de esas emociones han de estar en mi cuerpo, no sé en el de ustedes, en el mío sí. A seguir liberándonos, a seguir conociéndonos, a seguir sacando. Bueno, no, yo saco para allá, para que no parece, porque parece que se los estoy dando a ustedes. Y no, estoy sacando, saco. Muchas gracias por su atención. Recuerden lo de las cosas bellas de la vida. Mira hacia arriba, disfruta las cosas bellas. Y lo que no sea bello, aprendamos a ver la belleza. Sugerencia. Muchas gracias.